Bienvenidos hermanos a este cuarto día de la novena al Santísimo Redentor. Somos invitados a vivir esta Eucaristía con una actitud de alegría y confianza, sabiendo que Él está siempre a nuestro lado. Pero el Señor nos pone ante opciones decisivas en nuestra vida. Ser cristianos, seguidores de Jesús, no es fácil. Dejémonos animar por las recomendaciones que hace a quienes se acojan a lo que Él nos enseña. Uniéndonos al canto de entrada, dispongámonos a recibir al que preside. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, es un placer poder saludarles hoy en el cuarto día de la celebración de la novena al Santísimo Redentor, patrono de esta parroquia. Nos alegramos. La intención principal por la que estamos celebrando es pidiendo la intercesión a Dios por el cese de esta pandemia. Quizás estemos un poco cansados, desconcertados. La incertidumbre se apodera de nosotros de saber y pensar hasta cuándo, Señor. Igualmente también oramos por todas las intenciones que ustedes tengan en su corazón y por las intenciones que han aparecido ya en pantalla y que volverán a aparecer al final de la celebración. Estamos llenos de alegría sin duda alguna porque esto es un paso más al aproximarnos a la fecha de la festividad. Para dar inicio a la celebración de estos misterios, vamos a reconocer nuestras faltas, nuestro pecado y pedir perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre todo misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Pedir también por los presbíteros que atienden esta parroquia, que colaboran con ella, que sirven en ella, Padre Alejandro y el Padre Jeffrey, a quien agradecemos también la invitación
y Él sabe que siempre estamos dispuestos a colaborarle porque ustedes son muy buenos y generosos con nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes, valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos juntos palabra de Dios. En la primera lectura, el profeta nos hace una invitación a la purificación, apartándonos de las malas acciones para que nuestra oración sea agradable a Dios. Escuchemos atentos. Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo a visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Cantemos confiados junto al salmista, a Dios que rescata a los corazones agradecidos que cumplen su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante ti tus holocaustos. Pero yo no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en mano en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. En el Evangelio, el Señor exhorta a sus discípulos y a cada uno de nosotros a tomar cada día nuestra cruz
y a seguirlo por el camino del amor total a Dios Padre, sabiendo que esto puede significar el renunciar a las cosas de este mundo, que nos desvían la mirada de Él. Entonemos el aleluya y dispongámonos para escuchar el mensaje del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Por favor, siéntense. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, primero damos gracias a Dios porque nos permite ya estar celebrando este cuarto día de la novena y agradecemos la presencia entre nosotros del Padre Rodolfo, que como ustedes ya lo conocen, pues también es redentorista y es el vicario parroquial de la parroquia San Cristóbal, y pues que ha tenido a bien, así como otros días lo veremos, presidir la Eucaristía en este cuarto día. Seguimos dando pasos en este tiempo de preparación, ya lo decíamos desde el primer día de la novena, este es un tiempo de gracia, es un tiempo para prepararnos en la mente, en el corazón, como familia, como parroquia, a celebrar el misterio de la redención. Durante cada día de esta novena hemos ido viendo antes de la Eucaristía pequeños videos, donde hermanos de diferentes grupos pastorales de nuestra parroquia han ido de manera muy simbólica, a través de un pequeño signo, hablando del misterio de la redención, que como hemos venido desarrollando, y yo les decía desde el primer día de la novena, más que pensar en la fiesta patronal de cara a celebrar un santo, una santa, estamos celebrando el misterio todo de la redención, que como hemos venido viendo, abarca desde el momento de la creación y que concluye, o concluirá más bien, en el momento de la segunda y definitiva venida del Señor. Todo ello es la historia de la redención, o todo ello es el misterio de la redención por la cual tú y yo hemos sido salvados. En el contexto de esta novena hemos venido haciendo dos momentos en la predicación. Lo primero, decir una palabra sobre las lecturas del día y luego referirnos a un elemento de la redención.
Hoy el texto que hemos escuchado del profeta Isaías es uno de los textos del Antiguo Testamento y de los profetas de los más duros que podemos escuchar contra un pueblo que, dirá también el profeta, honra al Señor con sus labios, pero tiene su corazón muy lejos de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento tenían siempre en la mira el anunciar de parte de Dios promesas y esperanzas para el pueblo, pero también de denunciar aquellos elementos de la vida del pueblo más deficientes. Y entre los elementos que los profetas siempre van a confrontar con mucha dureza, al punto de que por la mayoría de veces por eso los mataron, es el tema del orgullo, la soberbia, la idolatría y la injusticia social. Y precisamente hoy hemos visto una denuncia fuerte a un pueblo que cree que por tener grandes solemnidades, por tener grandes festividades religiosas, por adornar mucho el culto que brindan al Señor con ofrendas, con sacrificios, con inciensos, con ornamentación, con todo eso, que claro que Dios se merece, pero creyendo que poniendo solo allí su confianza, con eso es suficiente para poder ser o decirse creyente. Y es que, hermanos, esa gran tentación del pueblo de Israel también es nuestra tentación, que nos lleve a querer vivir no una espiritualidad, sino un espiritualismo, donde rezos, novenas, devociones particulares, visitas al Santísimo, etcétera, etcétera, que no digo que tengan nada de malo, por supuesto que no, pero creyendo que solo eso es lo que me hace a mí creyente, sin que eso tenga una conexión directa luego con el modo de vida, con lo que hago, con lo que digo, con lo que experimento, con lo que doy a entender, cómo trato a los demás. Ciertamente, hermanos, no hay que caer en el error de que los cristianos tenemos que ser, vamos a decir, ingenuos, tontos, que tengamos que permitir que nos vean la cara, perdónenme la expresión, de mensos. No, no es eso, pero siempre recordar que la verdad nunca puede estar separada de la caridad, ¿sí? Y esto es importante, el cristiano está llamado a manifestar fuera del ámbito de la relación personal con Dios lo que esa relación da como fruto. Es decir, si yo tengo rezos, ruegos, devociones particulares, pensemos aquí en nuestro pueblo Guatemala, donde el tema de cargar en procesiones y toda esta religiosidad popular tan importante, tan valiosa, tan de Dios, pero si nos quedamos solo allí y lo desconectamos con luego nuestras prácticas en la casa, donde muchas veces somos intransigentes, donde el marido oprime a la mujer, la maltrata, la agrede, la golpea, la agrede psicológicamente, donde le grita o trata así a sus hijos, o la mamá a los hijos, ahí hay una gran desconexión. Pareciera que entonces nuestro culto aquí no ha servido de nada. O si desconectamos nuestra relación personal con Dios luego de nuestras relaciones interpersonales en el trabajo, con los subalternos, con los compañeros de trabajo, o si descuidamos nuestro trato, especialmente con los más pobres, con el huérfano, con la viuda, con el enfermo, con el migrante. ¿Cuántas personas no hay que se dicen grandes creyentes? Por ejemplo, bueno, no quiero hacer alusiones personales porque eso parecería juicio, pero ¿cuántos gobernantes que se dicen creyentes, lamentablemente incluso hasta se dicen cristianos, y luego en sus políticas contra los migrantes son duros, son inhumanos? Pues bien, hermanos, el profeta Isaías le habla con fuerza a los jefes del pueblo. Príncipe de Sodoma le llama a los gobernantes. Pueblo de Gomorra le llama a los súbditos, de tal manera que no deja títere con cabeza, por decirlo de una manera. Y dice Dios al pueblo: estoy harto de sus holocaustos de carneros, de la grasa de los becerros, ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. Esa era la manera a través del cual el pueblo de Israel le rendía culto a Dios. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dice el profeta: dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios, ni sus sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Fíjense qué palabras tan fuertes de parte del profeta para el pueblo de Israel. Cuando extienden las manos para orar, cierro los ojos. Es una imagen dura. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé, sus manos están llenas de sangre.
¿Cuál es la invitación de Dios? Lávense y purifíquense, apártense de sus malas acciones, dejen de hacer el mal y hagan el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan a los derechos del huérfano y de la viuda. En estos tiempos, hermanos, de pandemia, donde vemos tanta necesidad, sí, pero donde tú no tienes que perder de vista y no te puedes quedar solo mirándote a ti mismo, tienes que hacerte una pregunta, a ver, entre todo lo que estamos viviendo, ¿tú eres el más desfavorecido? ¿O no te has dado cuenta que de repente eres de los más favorecidos? Con lo que Dios te está dando, tú que no has perdido tu trabajo, tú que sigues trabajando desde tu casa, tú que puedes seguir trabajando y que sigues recibiendo tu ingreso, ¿no te has puesto a pensar también en la necesidad de mirar a los demás, de pensar en los demás? Si no, entonces quiere decir que nuestra relación con Dios podría caer en este grave error, que es lo que denuncia el profeta en esta lectura que hemos escuchado. Es un gran reto, hermanos, no divorciar la vida de fe de la vida ordinaria. Por eso cuando aquí se termina la celebración eucarística, es el momento de empezarla a vivir allá afuera. Nuestra vida toda tiene que ser Eucaristía. Si venimos a visitar al Santísimo, si venimos a encenderle una vela al Santísimo o a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, eso se tiene que reflejar luego en un compromiso por vivir allá afuera los valores propios de quien cree en Dios, de quien reconoce a Dios como su Padre y ve en el hermano, en la hermana, a su hermano, a su hermana verdadera, no solamente nominal, no solo este es mi hermano, esta es mi hermana, somos hermanos, y eso se dice fácil, pero ¿nos comportamos todos como hermanos entre nosotros? ¿Qué hace nuestra mirada cuando ve al hermano pobre, al hermano necesitado, al hermano indigente, al hermano hambriento, al que tiene la bandera blanca levantada? ¿Qué hacemos? ¿Volteamos la mirada? Cuidado entonces con hacer de nuestra vida de fe, una farsa. Y es un poquito también lo que nos decía el Evangelio de hoy. Si pensamos que la vida cristiana es paz entendida así como lo que hay en el cementerio, que no hay pleito, no hay bulla, no hay nada, no es esa la paz que ha venido a traer el Evangelio. Por eso Jesús dice, más bien yo he venido a traer la guerra. ¿Y esto por qué? Porque cuando alguien quiere vivir según los criterios de Dios, pues se va a encontrar con dificultades, con incomprensiones, empezando por casa. Por eso dice el Evangelio, ¿verdad? Se van a enfrentar el hijo con su padre, la hija con su madre, la nuera con la suegra. Es normal que alguien que quiera vivir los valores de Dios, hacer la voluntad de Dios, vaya a encontrar resistencia en todos los ámbitos, empezando por la propia casa, donde no habrá comprensión, donde no habrá entendimiento, donde habrá señalamiento, donde habrá persecución. Por eso Jesús termina diciendo, miren, quien ama más a su padre o a su madre que a mí, no es digno de mí. Quien ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y aquí una afirmación que es muy central en el Evangelio, y con esto ya relacionamos el elemento que hoy vamos a hablar. El que salve su vida la pierde, y el que la pierde por mí la salvará. En este cuarto día de la novena, el elemento de la redención en que vamos a centrar la mirada es el ministerio público de Jesús. Hemos hablado en los primeros días de la creación, como el primer momento de la redención. Hemos hablado de la revelación en el segundo día de la novena. Hemos hablado de la encarnación en la historia del Verbo eterno del Padre. Y hoy en este cuarto día hablamos del ministerio público. Por eso el signo que se utilizó en el videíto que vimos antes de la misa era un cayado, señal de pastor. Jesús viene a realizar una misión. ¿Cuál es esa misión? Precisamente, hermanos, la de anunciar que para dar la vida hay que perderla. San Pablo habla en una de sus cartas una afirmación muy fuerte. Dice, a nosotros nos toca llevar en nuestro cuerpo, en cada instante, el morir de Jesús. ¿Para qué? Para que en ustedes se manifieste la vida. ¿Cómo se obró la redención? Precisamente en ese misterio de un Dios que habiéndolo creado todo, por amor y con amor, que habiendo creado al ser humano como su creación más perfecta, para que fuera pleno, para que fuera feliz, ve truncado ese sueño, ese proyecto por la desobediencia del hombre, pero no queriendo abandonar su obra, decide revelarse, hablarle, querer salvar al ser humano y para ello se encarna.
se hace uno de nosotros, siendo el creador del cielo y de la tierra, se hace criatura. Y viene a anunciar esto, que lo que estaba perdido tiene solución. Viene a anunciar esto. Y ustedes se recordarán en aquella bonita parábola del Evangelio de Lucas en el capítulo 15, de la oveja que se ha ido, que se ha perdido. Y dice el texto del Evangelio que dejará el resto de las ovejas y se irá a buscar a la oveja perdida. ¿Y qué hará? Cuando la encuentra, la tomará en brazos, la cargará sobre los hombros, la llevará al redil. El misterio de la redención, Jesús lo va viviendo de esta manera. Su anuncio, su palabra, sus parábolas, sus señales milagrosas, todo ello, queridos hermanos y hermanas, es para anunciarle al hombre ese deseo de Dios de ir tras lo que estaba perdido. Por eso el signo hoy del cayado, aquel bastón que usaban los pastores, ¿para qué? Para defender al rebaño cuando venían las bestias, los lobos, los osos, las fieras del campo a querer devorar al rebaño. Jesús ha venido para ser pastor y en su ministerio público ha tratado de acercarse a todos sin hacer exclusión de nadie. Jesús es la persona, hoy que se habla tanto, ¿verdad? Y que se habla de manera tan imperfecta de esto, Jesús es la persona más inclusiva que ha existido. Hoy hay muchos que hablan de inclusión, pero fácilmente rechazan al que no piensa como él, al que no actúa como él. No, Jesús es el plenamente y perfectamente inclusivo. No tiene ningún reparo en su misión, en su ministerio público, de acercarse a los pecadores. Se deja tocar por una mujer adúltera, le salva la vida a una mujer adúltera, se toca a alguien con lepra, sana a los ciegos, entra en relación con aquella mujer samaritana que vivía en adulterio. Jesús no ha venido a hacer exclusión. Entra a la casa de Zaqueo, aquel cobrador de impuestos. Vean ustedes entonces, hermanos, cómo a lo largo del ministerio público de Jesús se revela ese deseo de redención. Dios revela en Jesús su propósito de redención, de que nadie quede fuera de la obra redentora. Por eso, en esta línea de lo que hemos venido compartiendo, Dios crea al hombre, y decíamos ya en el primer día, sorpresivamente, el pregón pascual nos hace entender, sin el pecado de Adán, Cristo no nos hubiese rescatado. Oh feliz culpa, dice el pregón pascual, que mereció tan grande Redentor. Entonces, precisamente, hermanos, cuando Dios creó al hombre, se da la posibilidad de la redención por la desobediencia del hombre. Luego, veamos el segundo día, revelación. Dios se revela, dice la carta a los Hebreos, en distintas épocas y de diferentes maneras se ha querido Dios revelar al ser humano, pero en la plenitud de los tiempos lo ha hecho en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es, si quieren ustedes, ahí sí, el rostro totalmente revelado de Dios, que viene a decirle al hombre: he venido a salvarte, he venido a redimirte. Y hoy, en este cuarto día, este ministerio, Jesús viene a anunciar este gran mensaje. Nada está perdido. Por muy pecadores que hayamos sido, por muy malos de corazón que hayamos sido, por muy necios de cabeza que hayamos sido, la redención está en este mensaje de amor, de cercanía, de inclusión de Dios. En aquello de Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. En el corazón de Dios está esto, hermanos, el deseo de redimir a toda la humanidad. Por eso, hermanos, que en este cuarto día de nuestra novena de preparación a nuestra fiesta patronal en honor al Divino Redentor, durante estos 9 días que estamos meditando, reflexionando sobre este misterio, yo ya les he dicho, nuestra fiesta patronal no tiene que ver con un santo muy poderoso. No estamos acercándonos aquí a pedirle a un santo su intercesión, que bien podríamos hacerlo y que no es nada malo, sino que estamos permitiéndonos refrescar este gran misterio que es por el cual ustedes y yo estamos celebrando hoy esta Eucaristía. Yo me recuerdo que el primer día de la novena yo les decía, no olvidemos lo que dice Pablo en el tiempo pascual: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Es lo mismo que decir, si no hubiéramos sido redimidos por Cristo, no tendría ninguna razón de ser lo que hoy estamos celebrando. Dentro de un instante, Jesucristo en esa mesa del altar vuelve a renovar su obra redentora.
nos vuelve a llamar, nos vuelve a decir que nadie está perdido, que en el corazón de Dios hay campo para todos, que basta que vengamos a Él, nos acerquemos, acojamos su amor, su misericordia, su poder salvador, y lo que hoy está mal en nuestra vida puede cambiar. No dejemos en esta novena, queridos hermanos, de seguir pidiendo con insistencia a Dios para que cese esta pandemia, para que cese. Esta es la intención central de nuestra novena, pedirle al Señor, que ama al hombre, que ha venido a salvar al ser humano integralmente, no solamente el espíritu, que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, pues Él una vez más renueve los prodigios de su misericordia, renueve su deseo de redimir al hombre, porque la redención pues no es algo solo espiritual, es algo de la mente, del corazón, del cuerpo, y por eso volvemos la mirada a Él, que ha vencido la muerte, que está allí en esa imagen con los signos de su muerte, con las manos atravesadas, el costado atravesado, la cruz abrazada, pero resucitado, para decirnos: ni la muerte, ni el pecado, ni el mal tienen la última palabra. Yo he vencido al mundo, yo he vencido la muerte, yo he vencido el mal, y de esa manera los he redimido. Pongamos la mirada en Él, confiémonos a Él, y obviamente pidamos con insistencia la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María, que ella nos socorra con su intercesión. Que así sea. A cada petición vamos a responder. Dios del amor, escucha nuestra oración. Dios del amor, escucha nuestra oración. Por toda la Iglesia, para que continúe anunciando la salvación y el conocimiento de Jesús a todos los pueblos. Dios del amor, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de las naciones, para que sus decisiones sean siempre acordes a la justicia, la cual hace brotar paz y prosperidad en la tierra, roguemos al Señor. Dios del amor, escucha nuestra oración. Por los pobres y los marginados, para que experimenten el amor de Dios mediante nuestro compromiso desinteresado en el amor, roguemos al Señor. Dios del amor, escucha nuestra oración. Por los jóvenes, para que sepan escuchar la voz de Dios y no falten los pastores que construyan la comunión eclesial a través del sacramento eucarístico, roguemos al Señor. Dios del amor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que no olvidemos que al participar de la mesa del Señor, debemos comprometernos en anunciar y vivir su evangelio, roguemos al Señor. Dios del amor, escucha nuestra oración. En este cuarto día de la celebración de la novena al Santísimo Redentor, que Dios fortalezca en nosotros ese seguimiento, incluso en medio de la dificultad, que sea luz en medio de la tiniebla, roguemos al Señor. Dios del amor, escucha nuestra oración. Señor mío Jesucristo, tú que eres el médico de médicos, el que restaura todo aquello que creemos perdido, quien sana los corazones más endurecidos y quien tiene todo el poder para librar del mal. No hay enfermedad que no se doblegue a tu presencia, que se resista a tu poder creador. Por eso te pedimos que vengas con tus fuerzas y nos ayudes a librarnos de este terrible mal del coronavirus. Por la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre del Perpetuo Socorro, te pedimos nos protejas de la epidemia del coronavirus. Tú eres el más poderoso y misericordioso para hacerlo realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, preparamos la mesa, seguimos celebrando. Dios
ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el alga. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en este tiempo de peligro, y haz que por tu poder se conviertan para nosotros en fuente de sanación y de paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste, por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, y te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias se bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este, hermanos, es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alfonso, San Clemente, el santo hermano Pedro y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico, Raúl Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia parroquial del Divino Redentor que has congregado en tu presencia en esta novena de preparación a la fiesta patronal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Especialmente pedimos por aquellos por quienes hemos encomendado esta Eucaristía al inicio, por todos los que han muerto y formaron parte de esta comunidad parroquial, por todos los sacerdotes redentoristas que han pasado por esta parroquia y que ya han muerto, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La novena es un ejercicio de piedad popular, de devoción de la iglesia, donde durante 9 días pues tenemos una oración, un rezo que se realiza, oraciones pudieran ser, y una petición constante, ¿sí? Por eso se hace durante 9 días. Anteriormente se hacían triduos, septenarios, novenarios. No importa si haces 10, si haces 20, lo importante es que lo pudiéramos hacer de corazón. Como ya decían en la homilía, ciertamente pues nosotros pedimos la intercesión de los santos, creemos que ellos llevan nuestras plegarias también. Pero acá estamos hablando de una festividad de corte cristológico y celebrando la redención, la capacidad de Dios de perdonar nuestros pecados, de hacernos libres nuevamente. Pues ojalá que no para seguir pecando, sino para poder intentar ser mejores. Que tu petición en este 4º día de la novena vaya encaminada, sobre todo a que Dios en cada persona haga mejores seres humanos y a que esta pandemia en el mundo pudiera terminar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Necesitamos paz en el hogar, necesitamos paz en el corazón, porque vivimos aturdidos, desesperanzados, quizás al borde del abismo, porque me he quedado sin trabajo, porque ya no soporto esta situación. Estar metido todo el tiempo en casa nos hace más proclives a las discusiones, a los desentendimientos, a podernos perder, no sé, nos cuesta. Te invito a que junto, ahí en tu hogar también, podamos hacer esta oración. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Redentor de mi vida y de mi historia. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Somos invitados a participar del memorial de la entrega del Señor. Por eso, pidamos que venga a nosotros espiritualmente para que sea Él quien fortalezca nuestra vida. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo y está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente.
Vamos a hacer juntos comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva a separarme de tu presencia. Amén, así sea. Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un día más es un día menos para que lleguemos a la fiesta, y ojalá que ese día, pues sencillamente desde nuestras posibilidades podamos preparar algo en casa para que después de haber celebrado al nuestro santo patrono, nuestro titular, bueno, sería más que todo como el titular del Santísimo Redentor, usted en casa también pueda celebrar y se sienta orgulloso de pertenecer a esta parroquia. Gracias, Padre Jeffrey, por la invitación en este año particular, que esperemos que llegue a ser historia también, que podamos decir eso, pero esto queda anotado en las crónicas, en nuestras crónicas de ahí, cómo hemos tenido que vivir esto hoy. Increíble, qué rico se siente ver a la gente sin mascarilla, digo, cuando se ha podido, pero tenemos que llegar hasta estos extremos. Confiamos en Dios, seguimos creyendo en Él, y usted también tiene que tomar los cuidados necesarios, porque cuando usted se cuida, también cuida del resto. Por eso nosotros lo intentamos hacer de la mejor manera. Volvemos mañana para el 5.º día, para poder seguir acercándonos más. Así que no se pierdan las transmisiones de la novena al Divino Redentor de nuestra parroquia Divino Redentor, de los misioneros redentoristas. El Señor esté con ustedes. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que, libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, la celebración ha terminado. Pueden ir en paz. Óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, y en las sombras no encuentro el camino. Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré. Madre de todos los jóvenes, la 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 la